Ah, días, ya. porque es un sistema estándar. Solamente se te reduce el precio si eres adulto mayor, persona con o persona con discapacidad. Pero si les cobran de más, ¿hay cómo denunciar, por ejemplo? Claro, pero casi no pueden porque te dan una factura y esa factura no lo hace. Vamos a pasar ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí, en vivo. Regresamos a Sinvergüenzas, a quienes nos están mirando a través de las plataformas de Facebook y TikTok. Muy buenas noches a un capítulo más de Sinvergüenzas en nuestro episodio número 8, La justicia a medias. Vamos a tener una invitada súper importante y especial y pues con quien trataremos diferentes temáticas acerca de derechos. Creo que es transversal, así que vamos a entender un poco más porque yo me siento personalmente como cuando recién estaba aprendiendo de derechos, así he retrocedido a estas épocas en que otra vez hay que volver a enseñar y hablar de derechos a las nuevas generaciones, pero también a quienes se están olvidando. Me acompaña como siempre Miguel, un gusto otra vez en Sinvergüenzas, mi querido amigo. Pero no me digas sinvergüenza. Sí soy, pero no me diga. Bueno, buenas noches Vivi, buenas noches también a nuestra invitada del día de hoy. En verdad es bonito volver a compartir y un tema importante pues este tema de los derechos, ¿no? Hace poco yo pasaba un tema de vulneración de derechos súper feo en mi trabajo, ¿no? Que Vivi lo conoce, entonces justo ahora que ya me estoy relacionando en mi nuevo trabajo veo que yo podía o tenía algunas eh, alternativas para poder defender mis derechos, pero lamentablemente la economía, una y otra el desconocimiento, pues no me permitió defenderme como tal, pero es importante que hoy podamos compartir este tema con muchas personas que de pronto están siendo vulneradas sus derechos en los diferentes ámbitos, no solamente en lo laboral, sino dentro de su familia, dentro de su hogar, dentro de la sociedad misma, entonces es muy importante. Esperemos que hoy pues nuestra invitada nos pueda ayudar con este tema y podamos defendernos sin vergüenza nosotros siendo unas personas de bien. Claro que sí. Muy bien, mi querida amiga, eso mismo es el objetivo, el a través de este podcast, el poder hablar de lo que nadie habla, pero también un poco educar y sensibilizar a la población. Gracias a Origen, que es quien transmite el tema de los podcasts, y de igual manera a nuestros auspiciantes, Epicentro Informativo, Crochetividad, by Salomé Flores y Bilú, que también se han unido a este proyecto y esta propuesta pues que tiene varios años, pero creo que ahora ya se ha concretado de mejor manera y está de largo, así que sin vergüenza es de largo. Ahora sí voy a presentar a la súper invitada. Nos mandó por ahí unas líneas que vamos a leerles. No sé si también saludamos a la producción y está por ahí que gracias Anita también que nos acompaña. ¿Cómo están? Qué gusto, muy buenas noches. Qué bueno estar aquí con una gran invitada. También quiero dar paso para poder leer su experiencia, su desempeño como profesional, como ser humano y en qué se ha preparado. Abogada por la Universidad Técnica de Ambato, su experticia en Derecho, Resolución de Conflictos, Feminismos, Género e Interculturalidad se forma y afianza en diferentes espacios provinciales, nacionales y regionales, siendo delegada internacional o representante país en diferentes ocasiones en foros, encuentros de alto nivel, panel destinados a elaborar leyes, protocolos, planes y políticas públicas a nivel regional y nacionales basados en los estándares vigentes en la efectiva aplicación, vivencia y protección de derechos humanos de jóvenes y mujeres. Su experiencia se ha desempeñado en el sector público, en espacios especializados en jóvenes y mujeres como la Dirección de Juventudes del MIES, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Gobierno Provincial de Tungurahua y Asamblea Nacional.
asesora jurídica de organizaciones y varios mujeres, sindicatos, jóvenes y gobiernos parroquiales. Asimismo, es capacitadora en derechos humanos, mecanismos de participación ciudadana, control social, liderazgo e incidencia política para infancias, jóvenes, líderes barriales, parroquiales y mujeres en toda su diversidad. También es locutora aficionada, mediadora, promotora prenatal y abogada patrocinadora en derecho de familia, violencia de género y derecho migratorio. Actualmente, actualmente ¿no? Ya no. Ya no. Por eso no, hasta ahí. Me quedo hasta ahí. Bueno, actualmente es una gran especialista en todo lo que se forma parte de derechos Exactamente. Bienvenida entonces a nuestra querida invitada. Sí, con amplia experiencia y bueno, quienes están ahí nos pueden dejar sus comentarios. El tema de hoy es justicia a medias, cuéntenos sus experiencias. Si tienen ahí algún tema de vulneración de derechos que conozcan, vamos interactuando. A quienes están en TikTok, un saludo muy especial y a quienes están en Facebook de igual manera. Así que cualquier cosa estaremos también leyendo todos sus comentarios a través de producción y bueno, nosotros que también estamos con nuestro teléfono aquí mirando. Ahora sí, mi querida Liz, para mí es un placer y un gusto poder tenerte y escucharte el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Yo siempre honrada de que me inviten a estos espacios y de seguir acompañando los procesos. Nosotros con la Vivi creo que nos conocemos hace muchísimos años más y fue gracias a este tema de los derechos humanos en los que te encuentras realmente con gente que no solamente es de un tiempo, es momentánea. Sabes que con esas personas vas a poder contar en muchos años más y en muchos espacios más. Agradecida por este espacio que han creado, que han fomentado, porque es importante tener en las redes sociales también otro tipo de discursos, otro tipo de espacios que nos permitan ampliarnos un poquito más de lo que estamos viviendo actualmente. Y claro, es un tema que ustedes me convocan y yo digo, bueno, o sea, y yo no sé, dice. Hablamos de qué podemos hablar y las preguntas surgen inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Porque creo que mucha de esta audiencia ya se ha topado con que es necesario tener un PIT, siquiera un PIT de educación jurídica, de saber qué podemos hacer, qué esperar, qué no esperar y hasta dónde llegan nuestros derechos, porque estamos en una época en donde lo obvio, lo lógico, se vuelve a debatir, como por ejemplo, ¿será lógico que un adulto mayor pague la mitad del pasaje? ¿Será lógico que los niños y niñas tengan derecho al cuidado paterno? ¿O será lógico que si yo me saco el aire 8 horas durante 5 días a la semana, tengo derecho a un salario digno? Entonces, volvemos a un debate que no solamente es de hace 5 o 10 años, sino en algunos temas es hasta 50 años hacia atrás. Entonces, eso es importante mencionarlo y también en una época en la que parece que todo se nos desborda, todo nos rebasa y quienes estamos empezando, o los adultos chiquitos que dicen, o quienes ya estamos en un poquito más allá de casi el 4º piso, ya sabemos que hay cosas que ojalá nos hubieran enseñado en el colegio, cómo afrontar ciertas circunstancias de la vida, como un despido intempestivo, como una baja por enfermedad, o como simplemente pedir permiso para, sin que eso te cueste el puesto, para irte a una sesión de tus hijos. Entonces creo que ese tema es importante trabajarlo, es importante conversarlo, y también porque además no solamente la violencia se vive en las calles, sino también se vive en los hogares, y ahí ¿cómo le hacemos? Entonces, exactamente, bueno, ya la lista muchísima tela que cortar. Se nos adelantó. Nos va a faltar noche. Se nos adelantó en todas las temáticas, pero bueno, aparte de esto también es saber, mi querida Liz, un poco más de ti, porque si bien es cierto, vamos a tocar muchas temáticas que ojalá tengamos el tiempo, como lo menciona Miguel, pero sí queremos conocer un poco más quién es Liz. Primero, si es sinvergüenza o no, porque todos los invitados tienen que ser sinvergüenza, si no, no viene. Y yo sí me he dado cuenta, por eso dije. La Liz, entonces me voy. ¿Alguna anécdota? Nada, que ahorita que estoy de blanca nomás. Bueno, a ver, yo empecé este tema de los derechos humanos primero porque tuve la suerte, el privilegio, si quieren verlo así, de crecer en un hogar donde siempre se
había un periódico en la mesa donde mis padres siempre nos inculcaron la lectura y a mirar más allá de nuestra nariz, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que mis padres siempre nos hacían reflexionar sobre los niños que vendían en la calle, sobre las desigualdades que veíamos y nos decían, o sea, ¿ustedes qué creen que pueden hacer? Y nosotros chiquitas no sabíamos, entonces nos decían, lo que pueden hacer es estudiar para que cuando sean grandes puedan ayudar, que más gente no viva así. Entonces, creo que mis 3 hermanas y la última también, que vino ya después de muchos años, entendimos eso como un compromiso, ¿no? Si yo tengo y el otro no, entonces no está bien. Entonces creo que a partir de eso empecé a ver la lucha por los derechos de las mujeres, de la mano de mi mamá, que fue una de las fundadoras de la Comisaría de la Mujer aquí en Ambato, junto con históricas mujeres como María del Cisne Riofrío, que en paz descanse, como la fiscal ahorita Elizabeth Córdoba, y mujeres que realmente han abierto camino, la concejala Carolina Garcés, Patricia Escobar, que fueron pioneras, ¿no? Cuando aquí hablar de violencia era que les llamen locas, vayan a trabajar, vayan a cocinar a sus maridos, vayan a cuidar a sus hijas. Entonces nosotros estábamos ahí. Casi todos los niños, hijos de esa generación, estábamos ahí. Entonces, como que fuimos aprendiendo. También conocí el programa El Muchacho Trabajador por el trabajo de mi mamá. Entonces ahí tuve la oportunidad de relacionarme con otros niños, ¿no? Que tenían que trabajar y estudiar, y claro, eso a ti te vuela la cabeza. Entonces tú dices, pero ¿por qué hay un niño que trabaje? Entonces vas viendo que no son las mismas condiciones. Ellos no tienen el mismo papá que yo tengo, no tienen la misma casa, no se van desayunando a la escuela, y creo que esas cosas fueron calando muchísimo en mí. Entonces, a los 15 años ya fui parte de algunos procesos que habían en Ambato, porque sí es importante decir, Ambato no era facho, ahorita se hizo facho. Ambato fue la cuna de movimientos, por ejemplo, de la Asociación Femenina Ecuatoriana, fundada por Nela Martínez, Dolores Cacuango y María Luisa de la Torre. Fundaron en Ambato porque aquí era cuna del movimiento obrero. O sea, aquí los ferrocarrileros de ahí de Ingaurco, donde se guardaban los carros alegóricos, eran una sede importante. La gente de las textilerías, porque Ambato producía telas, y la gente de lo que hacía cuero, que producía aquí en Ambato. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Ambato es productivo, también hay que hablar de que Ambato era sindicalista, Ambato es obrero, Ambato luchó por los derechos de sus trabajadores, de la mano del movimiento obrero de Guayaquil. Entonces, aquí se concentraron y aquí fundaron estos diferentes frentes. Entonces, cuando Ambato era chévere, tuvimos hasta un alcalde al que le dijeron comunista, Neptali Sancho. Entonces, estos alcaldes fueron abriendo el paso para que seamos una ciudad cosmopolita. Acuérdense de Juan Montalvo, un rebelde completamente. Entonces, había como un proceso en donde empezar. Entonces, cuando yo era adolescente, tuvimos estos espacios en donde nos empezamos a formar en derechos, y claro, era como estos guambritos hablando de derechos, y además yo empecé por un tema muy escabroso, pero que ahora ha rendido sus frutos, que fue el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces empezamos a hablar sobre la prevención del embarazo adolescente y encarando a un sistema educativo que nos hablaba de la sexualidad con amor. Y nosotros decíamos, no, o sea, tienen que decirnos la verdad. O sea, vienen a contarnos de métodos anticonceptivos como el DIU, como las pastillas, como esto, cuando el embarazo en adolescente, Ambato era la segunda ciudad con mayor embarazo en adolescente después de Manta. Entonces se instaló acá un proyecto y bueno, y eso te permitió ampliar muchos más temas. Y ahí es cuando conocí el feminismo, porque tú no puedes hablar de sexualidad y de derechos si no entiendes que es una disputa en tu cuerpo y que tu cuerpo es tu primer territorio. Entonces, a mí el feminismo sí me protegió
de pasar por la cultura de las dietas, habiendo vivido en los 2000, donde todo era plano y skinny jeans y un montón de cosas muy dañinas para la salud. Y me protegió de eso, me protegió también de caer en la trampa del amor romántico y de pensar que solamente voy a servir si es que un hombre me elige o se fije en mí, y a proyectar mejor lo que quería hacer. Y después entendí que joven ya puedo hasta los 29 años ser y todo, pero mujer siempre voy a ser. Entonces descubrí también la lucha del movimiento de mujeres, y lo hice a través de la Constitución del 2008, cuando conocí a mujeres maravillosas que se jugaron el alma, diría yo, el pellejo, frente a un proceso constituyente que nos dejó la vara sumamente alta y nos abrió muchísimas puertas. Entonces, creo que ese compromiso por los derechos para mí no empezó en la universidad, sino se afianzó en la universidad. Desde muy niña, o sea, claro. Entonces, es la trayectoria, creo yo, desde haber mirado, y por eso capaz yo tengo un poco de concordancia contigo, porque yo también veía a mis papás en ese sentido como eran, entonces como que por ahí vas tú encontrando ese camino. Pero es muy interesante, mi querida Liz, todo este tema histórico que también nos haces recordar de qué era Ambato. En este caso estamos, para quienes no saben y también nos pueden estar escuchando en otros lugares, en Tungurahua, Ecuador. Entonces, también como ponerles en onda a quienes capaz nos miran de cómo fue un antecedente y cómo ahora también nos estamos mirando. Entonces, para mí también es importante el que podamos educar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque como te decía en un principio, yo me siento como que estoy retrocediendo en vez de avanzar, y llegar al mismo tiempo en el que yo aprendí también de derechos y me estaba relacionando en organizaciones. Pero bueno, Luis, un poco más capaz también de lo profesional, cuéntanos. Vivi, algo que quería preguntarle, o sea, ¿tus papás son abogados? Mi mamá. Ah, Mi ok. papi es ingeniero civil, pero él trabajó en una institución pública desde que tenía 17 años hasta que lo jubilaron hace 17 años. Sí. Entonces papi trabajó toda la vida en eso, y también ahí fui entendiendo cómo un papá sí puede levantarse y hacer el desayuno para sus hijas, estar pendiente de los deberes de la escuela, preparar uniformes. O sea, como que fui viendo cómo puedes organizarte de una forma en que la sociedad te dice que no. O no te permite entender que hay otras formas de organizarte. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, mucho cuando era las épocas de Abdalá Bucaram. Mis papás salían al paro, nos dejaban en la casa a nosotras y se llevaban a mi hermana, que era bebé, en el canguro, porque no le podían dejar con nosotras, y nosotras llorábamos y jugábamos al paro así de vamos, ya, y nos decían que no, porque es muy peligroso y eso, pero se iban. Entonces yo ahí recuerdo que incluso hasta la iglesia tocó campanadas como a las 5 de la tarde para realmente sacarle por menos de lo que está pasando ahorita a este señor. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, sí, es relevante que la familia también sea un espacio seguro en donde tú puedas comunicar tus ideas y te las puedan ir direccionando. Entonces, sí, pues, o sea, creo que no hemos perdido la conciencia. Claro, desde pequeña ya tuviste esa iniciativa de continuar, porque viste a tu madre que defendía los derechos y todo eso, ¿no? Creo que es importante, y creo que desde el hogar nosotros vamos aprendiendo, ¿no? De nuestros padres, vamos siguiendo una línea de lo que ellos hacen o de lo que ellos son, y pues ya adelante nosotros nos vamos formando como tal también. Entonces ahí está la respuesta del por qué tú eres una flamante abogada que defiende los derechos, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que son derechos que se aplastan bastante, que no se toman en cuenta. Y bueno, ahora también, no solo de las mujeres, sino de las personas de la diversidad, de las personas que de pronto no cuentan con una economía, para defenderse. Entonces, es importante también saber esto de que
para poder defender nuestros derechos no solamente debemos estar en un estatus como que alto, sino tener esa valentía y poder afrontar sobre todo a las personas que quieren aplastarnos en derechos. Así es, Miguel. Una de las cosas que yo entendí es que para defender tus derechos, tú debes estar, o sea, como eso es ejercer tu ciudadanía. A nosotros nos dicen, a los 18 años eres ciudadano, pero ¿qué significa ser ciudadano? Entonces no significa votar, ¿ya? Entonces es tener la voz para poder exigir que una injusticia se detenga, si es contra ti o si es contra otro. Entonces, cuando tú eres o tú te plantas o tú dices, me están violentando, es mi derecho o algo, simplemente estás ejerciendo tu derecho ciudadano, o sea, eres una persona. Entonces, eso creo que no es yo creo que no ha sido tan común ahorita, porque para mí era lógico, ¿no? Pero parece que no. Entonces, sí ha sido como lo que tú dices, Vivi, ese sentimiento de, Dios, llegamos tan lejos y ahora es un retroceso así de que se recoge y se recoge y lo aceptamos, pero bueno, yo entendí ahí que antes este retroceso se nos imponía. Hoy se nos vende como estatus. Entonces, por eso es que muchos jóvenes, yo no tengo mucho alcance con ya, digamos, o sea, yo ya podría ser mamá de jóvenes de 17, ¿no? Claramente. Pero sí veo cómo eso les presentan como un ideal, cuando no es un ideal. Sí. Y también es importante decir que Ambato era cuna de una escena cultural muy importante, música vanguardista, música confrontativa, música disruptiva que llegaba, que se tomaba los espacios públicos, que hacía un concierto de rockeros, que hacía no sé qué cosa, que por acá, que por allá. Y eso también, o sea, yo decía, pero es que están escuchando lo que están cantando. Dice, entonces, es como entender eso, y mucha gente con la que yo he coincidido en algunas manifestaciones, o en algunos plantones, o en algunas causas comunes, es gente que íbamos a los conciertos cuando teníamos 16, 15, 17 años. Y es que ahora también nos están vendiendo una ciudad a la que supuestamente quiere que ahora cualquier cosa que se anuncie, digamos, desde el Ejecutivo, la ciudad ya lo ve como una plataforma y dicen, bueno, entonces que vengan a casa la constituyente, bueno, entonces que vengan a dialogar acá. Entonces también la dinámica, cómo se ha visto envuelta la ciudad, también con una administración que nos deja mucho que desear, pero que es como que abramos el espacio para estas cosas, pero también no estamos entendiendo el significado y todo lo que conlleva estas situaciones. A veces es solo por quedar bien, digo yo, muchas veces algunas de las noticias que uno ve, y es más, ahorita estamos en estado de excepción y no sabemos si saliendo de aquí nos pase algo, así que vamos a responsabilizar. Tenemos que acabar rápido el live para irnos rápido a la casita. Creo que es desde las 10, ¿no? Yo también entiendo que sí, aunque yo vi una noticia que decía las 24 horas que rige, pero, o sea, que no se puede haber reuniones, o sea, no sé. Que obstaculicemos el espacio público, no estamos obstaculizando, no alcanzamos ni obstaculizar la entrada acá. Pero bueno, es algo así también como para el Miguel también, porque también forma parte obviamente del tema de diversidades, pero también la Liz como que dio este empujón para el tema de diversidades sexogenéricas aquí en Ambato. Entonces ella que con Amoni y el gato, no me acuerdo, ¿cómo es? El Cristian, pero el otro gato también. El Mauricio. Entre los cuatro como que vieron también en esta unión que les mandamos un saludo de igual manera, que ya han de venir por acá, al Cris, al Mau, a la Moni, que iniciaron también un proceso aquí, el primer plantón, en el Parque Montalvo, en un tema de diversidad. Entonces, ese fue nuestro primer acto así simbólico, muy fuerte de sinvergüenza. Ya, bueno, Mónica era mi compañera en el colegio y con a quien le fui jalando a estos espacios también, porque uno tampoco va a andar solito, ¿no? Entonces,
Nosotras ya habíamos recibido formación en participación ciudadana, en derechos juveniles, en derechos sexuales y reproductivos, porque teníamos un programa de radio que lo auspiciaba la alcaldía del señor Fernando Callejas, que en ese tiempo también a través de la Dirección de Desarrollo Social con Araceli Calderón. Entonces nosotras, una cosa que sí se nos formó también, tuvimos la gran suerte de estar protegidos por personas adultas muy conscientes. Una de las cosas que y este proceso de formación en radio lo hizo la Fundación de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, que fue fundada por Monseñor Leonidas Proaño para educar a través de la radio a las comunidades indígenas de Chimborazo. Entonces, Ferpe tiene una historia hermosa y vinieron a Ambato a este grupo de adolescentes que el municipio en ese momento creyó en darles un programa de radio. Pero nos formaron. Entonces, cada tema que nosotros hablábamos, teníamos que investigar, teníamos que hacer notas y teníamos que saber de dónde sale cada cosa. Ya. Entonces, por ahí llegan los rumores de que en Ambato hay un grupo de guaguas, todos menores de 18 años, que tienen un programa de radio. Y en ese tiempo, que eran los 2000, inicios de los 2000, había muchísima promoción para la prevención del VIH dentro de la comunidad homosexual. Pero las ciudades donde se centraba esto era Quito y Guayaquil. Guayaquil llega a contactarse con nosotros a través de Cristian Landeta, una persona también a la que mandémosle para que nos vea mucho. Entonces Cristian viene, nos ubica, nos invita a formar parte de la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las Jóvenes. Igual, o sea, una plataforma increíble de conocimiento de gente con la que todavía yo tengo contacto, a lo que ya son mamás, ya han pasado por un montón de cosas, de cambios y todo, pero nos mantenemos, ¿no? Porque lo que les decía al comienzo, este camino no es de un rato que te topas como pana, te quedas ya de amigo para siempre. Entonces, Cristian un día ya después de conocernos como 4 años nos dice, oigan, ya teníamos como 19 así, nos dicen, es julio, van a hacer algo por diversidades y nosotros, ¿no? Porque todos, ¿qué es eso? No, todos somos heteros, ¿cómo vamos a hacer algo? Entonces, alguna vez en algún taller, una persona nos dijo, no era una persona, ya me acordé, era un tema de un programa de VIH-Sida por el 1 de diciembre que fue en Quito y que lo presentó el cantautor Jaime Guevara, pero lo organizaba el frente de, la Casa Feminista de Rosa, que eran de compañeras lesbianas. Entonces, cuando Jaime Guevara presenta esto, dice, nosotras las lesbianas, y nosotros nos quedamos así como. Entonces él nos dio la lección de que cuando tú vas a hablar a nombre de alguien, si no puedes colocarte en sus zapatos, mejor no hables. Ya. Exacto. Eso a mí me ha costado que la gente crea que yo no tengo papá, que tengo como 10 hijos y me deben las pensiones de todos, que tengo VIH, que, ¿qué más? Me ha costado que piensen que soy lesbiana, que varias cosas, o sea, porque yo me apropio de los temas. Entonces, cuando yo hablo de tal cosa, lo digo como que yo lo viviera. Y eso, o sea, eso fue un primer acto de entender que no tienes que tener vergüenza, porque en ese momento tú eres la cara visible de eso. Entonces, a los 19, nosotras empezamos a hablar de la despenalización del aborto en Ecuador. Y claro, o sea, lo primero es que ya hemos de haber tenido unos 100 abortos cada uno. Entonces, era como aguantar eso, pero ¿cómo aguantas eso? Sabiendo desde, y nosotros argumentábamos desde la ética, desde la religión, desde las leyes, desde todo lo que podíamos, porque también nos formábamos para eso, nos hacíamos talleres de entrenamiento para medios, nos hacían preguntas horribles que te hacen los medios de comunicación y te hace la gente en foros. ¿Cómo vas a defender la prevención del embarazo si te da vergüenza? Entonces, lo hablábamos. Entonces, lo de diversidades fue se lanzan. Entonces, con la Mónica decíamos, eso se llamaba la primera convocatoria de un beso por la diversidad. Y era a las 6 de la tarde en la catedral, en el 2010 me acuerdo.
y no había nadie, solamente nosotros y por ahí algunos amiguitos de nosotros, todo. Y nos moríamos de la vergüenza y nosotros, ¿y ahora qué vamos a hacer si a las 6 de la tarde no llega nadie? Y ya nada, cuando 5 minutos para las 6 se acerca un grupo. Entonces ahí nos dicen, ustedes son las que convocaron, sí, y son lesbianas. Y nos dejan con la Mónica, depende quién pregunte. Entonces nos dice, y porque claro, con Mónica dijimos, tenemos que tener una foto frente a la catedral de 2 chicas besándose. Nos tocó. Pero cruzábamos los dedos las dos. No he visto esa foto. Ah, sí. No, ya no fue necesario, ya vinieron. Y claro, nosotros estábamos ahí y toda así, y bueno, ahí sí fue como, nada, les tocó Mauricio y Gato y nos tocó, si nosotras lo hacemos, lo hacen ustedes también. Y ya, pues ya estábamos resignados a hacerlo. Pero llegó esta colectiva, este grupo de chicos y de chicas, y ellos lo hicieron. Dijeron, necesitábamos saber que era un espacio seguro, que no iba a ser una trampa de los skins. Ahí en ese momento estaban skinheads también. Y por eso estábamos viendo cómo están, pero parece que son ustedes y son como lo hacíamos de corazón. Entonces ya, pues ahí entendíamos que no necesitamos ser la lucha para estar en la lucha. Y luego ya se institucionalizó y ya, bueno, dijimos, tenemos que, el espacio obviamente no es nuestro, la idea era que se sumen más compañeros y ahí están los Visión Sin Diversidad, está el Santi, está la Vivi, que luego fueron nutriendo estos espacios y que son los dueños ahora, no, bueno, no los dueños, pero son los voceros principales. Los dueños de la comunidad aquí. No, pero mira, Vivi, y a nuestra invitada, qué importante el conocer, ¿no? Bueno, yo llevo recién 4 añitos en esto de promotor de la salud, yo soy promotor de VIH aquí en Tungurahua, también, aparte de eso, soy psicólogo, ¿no? Y qué bonito saber que la lucha no inició recién hace 4 años, sino la lucha inició hace mucho tiempo atrás. Nosotros simplemente estamos tomando la batuta, ¿no? Y claro, después de mí vendrán otras personas que también tomen la batuta, que vayan, que apoyen a la comunidad, que apoyen a las personas que están en situación de calle. Entonces es bonito y en lo personal es un aliento que a mí me da y digo, no soy el primero, ¿sí? Antes que yo había otro grupo que se interesaba por la comunidad, que se interesaba por las personas que de pronto no tienen para pagar una prueba en un laboratorio, o de pronto hay personas que dicen, es que yo no voy al hospital porque me discriminan, yo no voy al centro de salud porque me llenan de preguntas y no quiero ir. Entonces yo les digo, vengan, yo les hago, ¿dónde estás? ¿A dónde acuden para hacerse una prueba? Vengan, les entregamos un kit, les damos información. Entonces, yo creo que algún momento, Vivi, tenemos que hablar también de este tema de VIH, que es muy importante para la comunidad, para la sociedad en general, porque hablar de VIH es como que yo siempre lo tomo como, es que siempre, como decía rato nuestra invitada, hablar de un tema y decir yo o decir nosotros es como que, es que él ha tenido VIH, es que él es un padre que no es responsable con los hijos, como decía ella, ya me tuvieron con 10 hijos, ¿no? Es que tú no eres... A mí me han dicho que tengo VIH, las historias que a mí me han inventado, ¿no? Por ser parte de... Porque uno no puede ser solamente un panfleto que va y da información, sino uno tiene que ser parte de y sentirse como tal. Entonces lo que nos dice nuestra invitada es muy cierto y nos hace entender que lo que quizás estamos haciendo nosotros no es algo extraño, sino es algo que nos hace sentir parte de la comunidad o parte de la sociedad y debemos continuar, porque a la final el propósito... Bueno, creo que no solo mío, sino de la mayoría de personas, como decía nuestra invitada, es el poder hacer despertar a las personas que sean parte de, por ejemplo, ahora lo que estamos viviendo en el país, no es que, bueno, ellos están peleando, también nos involucra a la sociedad, nos involucra a nosotros, porque más allá de lo que esté pasando, yo he visto muchas cosas que pasan en esto del paro, y a uno indirectamente le duele lo que esté pasando. Claro, por los diferentes trabajos que tenemos y todo lo demás, no podemos ser juez y parte de... pero nos duele lo que está pasando en el país, porque no es que, es que por locos están haciendo el paro, ¿no? Gracias al paro tenemos derechos, gracias a esas personas estamos donde estamos hoy, porque si no, ¿qué sería de nosotros, no? Entonces sí, es muy importante todo lo que nos dice y lo que nos va contando hoy. Justo lo que dice el Miguel del tema de estas luchas sociales, de estos derechos que se han venido ganando
como se dice en los plantones, en las marchas, alzando la voz, con los carteles y demás, que yo también fui aprendiendo. Bueno, yo aún en el tiempo cuando ustedes salieron y demás, no definía mi orientación, capaz ya no me enteré, obviamente ya luego cuando les conocí al Santi, al Diego y al Robin, fue como que un paso a organizarte, ¿no? A ser como un representante que haga cosas para la comunidad. Y eso también es un aprendizaje porque no es que ya lo sabías y demás, entonces ahí estuvo la Patti, la Mercy, estuvieron muchos personajes igual que han formado parte de esta historia y nos han dado ese empujón. En un principio se llamaba Euforia, el colectivo que se organizó, y pues de ahí ya escogimos el otro nombre que, bueno, antes también organización, pero ahora ya Fundación Visión y Diversidad. Y bueno, esa es otra historia que la contaremos en otro podcast. Pero la Liz también, o sea, es como parte de este proceso que, como dicen personas, siempre el Santi, yo me acuerdo que cuando él cuenta la historia del tema de la comunidad, siempre dice, fueron personas hetero, pero no porque, o sea, como que recordar o hacer énfasis, sino porque en realidad alguien sin ser de la parte de la comunidad propuso e hizo una iniciativa para visibilizar el tema de la población aquí en Ambato, y eso pues siempre lo tenemos claro y siempre es como nos encontramos en las luchas otras, pero en la nuestra, que es de la comunidad LGBT, ha sido como que ese abrir la puerta para el trabajo que se ha hecho, poco, mucho, como lo vea la sociedad, hasta este momento aquí en Ambato. El Sandy era el más chiquito, creo que él tendría unos 14 años, así es, era el más chiquito. Y cuando diga el Santi, eran personas hetero que no buscaban hacer plataforma política de este tema, tiene que decir, que estaban haciéndolo por pura convicción. Exacto. Entonces, eso también es importante decir, porque sí. ahora también, o sea, muchas de las cosas y de la resistencia que hay frente a hablar de estos derechos, y que la gente puede decir, es que es inclusión forzada, es que todo el mundo es feminista, no sé qué, todos los discursos que hay en contra, es porque muchas personas que vieron una oportunidad para hacer una plataforma electoral sin esa ética, sin esa corresponsabilidad, sin dignidad, digo yo, y que abrazaron los colores, que se ponen los colores también, y que se benefician solamente ellos y ellas también. Entonces, por ejemplo, antes de hablar de derechos indígenas, de interculturalidad y de todo lo demás, era que te digan lo que te dicen ahora, ¿no? Longo, de lo último, si tú querías estudiar antropología, si te ponías un poncho, porque yo iba así a la universidad en el primer semestre, entonces sí te decían, ¿qué te pasa? O sea, ¿quién eres o por qué? O sea, si tú reivindicabas tus raíces, eras una cosa rara, ¿ya? Entonces sí había que tener la autoestima bien plantada como para decir, te importa, ¿no? O sea, por último son mis gustos. Y peor ser enajenado que cree que todo tiene que venir de Miami o tener la marca en todo lado. Y lo otro es que en este camino también se fueron incorporando, digo, quienes les pareció bonito o fácil hacerse de una causa sin entender la profundidad que tiene una. Entonces, cuando había que sostenerla o que debatirla o que defenderla, no podía. Yo quiero ahí hacer un poco de énfasis de lo que tú mencionas, ¿no? Porque tú has hecho un relato desde la historia, ¿no? De esas autoridades y todo. Y yo quiero hacer referencia que, si bien es cierto, el estar en estos espacios, para muchos solo lo utilizaron como una plataforma política para su candidatura a autoridad de elección popular, concejala. Y yo recuerdo muy bien cuando yo, hace un tiempo atrás, muchos años atrás, fui igual víctima de violencia de género.
Y yo muy convencida de apoyar y formar un colectivo y todo muy lindo y justo se dieron las cosas y fui parte de una gran campaña que se hizo muy popular aquí en Ambato, yo contra la violencia y tanta cosa, pero después todo ese tema se politizó y hoy me apena que la misma persona promotora, y no sé si me escuche, pero es la verdad, y hoy me apena ver porque si bien es cierto fue parte de una historia y como tú lo mencionaste, hoy veo publicaciones totalmente desmarcadas en contra de lo que algún día ella defendió y luchó. Entonces yo solo puedo darme cuenta que las personas que estuvimos convencidas y que estuvimos presentes solo fuimos utilizadas para sus fines en ese tiempo políticos y personales y solo para un cierto grupito. Entonces me apena hoy ver que en aquel día que tanto defendió, que estuvo en la calle, que estuvo en todo lado reclamando, alzando la voz, hoy sea una persona totalmente diferente y sobre todo homofóbica. Y yo creo que Entonces, no es solo ese caso, sino hay muchos de muchos los casos casos que nos vamos nosotros dando cuenta al transcurrir el tiempo, porque uno se da cuenta, o sea, y el defender derechos, y ahí también tú me darás la razón, Liz, y podrás capaz de argumentar un poco, es en una totalidad, o sea, no puedes solo defender tu grupo y después ser como racista y después correcto. de, o sea, no estar como compaginado interseccionalmente con todo, porque O si ya es fuiste todo. parte de, respeta, ¿no? O sea, respeta y por último, no compartes nada, pero no puedo decir, hoy levanté mi bandera y discúlpenme ser tan sinvergüenza, ahí sí, tan sinvergüenza, unido, tan sinvergüenza y publicar otras cosas, o sea, que bien es cierto que en algún momento te hablan mal, ¿no? Y digo, no, siempre la gente que le habló mal, siempre estuvo en su razón. Qué feo decir eso. Sí, Ajá, es la doble moral. la doble moral. Entonces, o sea, realmente quienes defendemos los derechos humanos tenemos un compromiso siempre de primero formarnos constantemente, porque necesitamos estar al tanto de lo que va pasando para poder argumentar, porque no puedes quedarte callado, o sea, no puedes dejar un espacio sin impugnar, un espacio sin debatir. Entonces esa es una enorme responsabilidad que no siempre la asume. Entonces yo muchas veces digo, o sea, yo voy desde los 15 años acá, tengo 35, 36, entonces tengo ya casi una vida acá, entonces me las conozco, yo sé las costuras y a veces, y yo sé cuándo esa costura fue... o sea, cómo se hizo esa costura. Uh-huh. Entonces, cuando ya va pasando el tiempo, vas profundizando o le vas rascando un poquito más, ya ves que no hay fundamento. Y sí es fuerte porque eso nos ha costado que hablar, por ejemplo, de acceso al aborto seguro, de hablar de acceso a métodos anticonceptivos como la píldora de emergencia, o como hablar de... no sé, de participación política de las mujeres, nuevas masculinidades o algo, o sea, temas que te generan antes era un poco de rechazo por lo inesperado, pero ahora es, o sea, otra vez nos quieren meter ese tema hasta por los ojos, entonces es ser irresponsable con con ese espacio al que estás diciendo que representas. O que eres afín. Entonces sí, es cierto lo que dices, Vivi, o sea, tú no puedes definirte de derechas y decir que eres feminista, imposible, anda a leer. Entonces es imposible decir que eres feminista, pero eres racista. O tienes una empleada doméstica, y le dices empleada doméstica porque lo correcto es trabajadora remunerada del hogar y le no le pagas ni el básico. Y vulneras tus derechos. Y vulneras sus derechos. Entonces, ser feminista no es que, no te voy a quitar tu novio. Eso no es feminismo. Esa es otra cosa, que ni siquiera es sororidad. Ese es otro tema. Ser feminista es... Oye, tú y yo no somos amigas, pero te están atacando
por tu opinión política, por tu cuerpo, por tu sexualidad, y eso yo no lo voy a permitir aunque me caigas mal y no seamos amigas. Entonces Ya. ahora nos faltó Entonces, alzar la voz por una ambateña, creo yo. Hemos reducido a Instagram, a glitter, a colorcitos y todo, lo que eran causas profundas. Y eso es lo que quieren, ¿no? Realmente, o sea, reducir a ponerte poncho en el día del Inti Raymi, pero a longuear a los indígenas cuando salen a defender sus derechos. Pero también cómo se ha desvirtuado un poco el ahora entregar los bastones de mando, el ahora Correcto. entregar los ponchos en una ceremonia a las personas, o sea, cómo se va dinamizando estas cosas también desde el otro lado que hablamos ya de los pueblos y nacionalidades. Entonces, eso también es algo muy cuestionable de cómo lo hacen, por qué lo realizan y el significado que tiene eso en cada territorio. Antes de seguir, quiero sí nombrar a quienes nos están quizás diciendo que ya se duerme el Miguel. Dice que estoy sin lentes, no es que me esté durmiendo. Pero es importante interactuar porque... A ver, le vamos a hacer un enfoque, ahí está el Miguel. No me estoy durmiendo, mírenme bien, estoy sin lentes. Bueno, Carlos Soto nos decía, las leyes constitucionales se rigen a parámetros internacionales y de derechos humanos. Obviamente eso también es algo Sí. que es así. Me dice, explícame qué error tiene el derecho a la resistencia o la prelibertad si sabes de derechos. Bueno, ahí nos contestarán, no sé si está entendible un poco la pregunta. Alejo, lo que se estaba durmiendo el Migue, ¿qué dicen los amigos del Migue? Hagan Se despertar conectaron al toditos amigo. de ese rato a verme que me estoy durmiendo y no, Que estoy sin sonría. lentes. Bueno, voy a nombrarles, ¿no? Lady Dariana, Ah, sí, mi amiga Sama. que está en la Johnny, como dicen, ¿no? Saludos a la nos Lady. están viendo por allá. Sí. Qué lindo. Chévere. Gracias. Sí, un saludo. A Yankee dice, ¿por qué sinvergüenzas? Dice, ¿por qué sinvergüenzas es para Novita? No sabemos quién será ese personaje. Bueno, sinvergüenzas yo creo que es el tema de estos dobles sentidos, ¿no? Que lo haces con vergüenza, sin vergüenza y eres sinvergüenza también. Pero hay muchas veces en las que yo digo que la palabra también ha sido asumida, ay, qué sinvergüenza, porque hace algo, no sé, que será, sale una marcha. Entonces, qué sinvergüenza y cosas así. Entonces, es en un sentido de hablar desde esos puntos de vista en que todas las personas también somos sinvergüenzas en algún punto de nuestra vida y hacemos cosas desde ese lado con mucha vergüenza y a veces sin vergüenza. Entonces, por ahí va el significado de nuestro programa. Qué sinvergüenza, trabaja para Novita y le está hablando, han de decir. ¿Quién? Nadie. Renunciamos. Ya renunciamos. Exacto. Renunciamos a esos poderes, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. yo creo que voy a contestar Sí, la sí. pregunta del compa y creo que es algo que es necesario. A ver, nos están diciendo que la Constitución del 2008 es la responsable de toda esta situación que estamos viviendo, lo cual es falso, ¿no? Y se quieren bajar el artículo 77 de la Constitución que habla del debido proceso. ¿Qué es un debido proceso en derecho? A ver, hace muchos años cuando éramos un poco bestias todavía los humanos y nos sacábamos un ojo por ojo y diente por diente y todos los problemas se resolvían, o sea, si te robaban un terreno te ibas a duelo, si te pasaba esto te batías con el contrincante, o sea, era así. Pero siempre había una desproporción, obviamente, ¿no? Entonces no ganaba el que tenía la razón, sino el más fuerte, ¿ya? No había justicia. Entonces empieza ahí a crearse ciertas reglas. Todas las civilizaciones romanas, ¿qué quieren? Vikingas, nórdicas, incas, todas las civilizaciones tienen ciertas reglas que te dicen qué hacer cuando una persona de la comunidad altera el orden de la comunidad. Ya. Eso traducido a... Después de la Revolución Francesa, después de un montón de cosas, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de la ONU, se llama debido proceso. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay unas garantías, chiquitas así, para que una persona que no cometió un delito o que sí cometió, sea juzgada proporcionalmente, ¿ya? Entonces,
Ahí está, por ejemplo, es un principio universal del derecho. No Ecuador, que no se inventó en el 2008, sino que viene desde hace varios siglos atrás, que es el principio de tú eres inocente hasta que se te compruebe lo contrario. Y quien te comprueba no es el rey, no es el alcalde, no es el cacique, no es el curaca, un tribunal conformado para eso, imparcial, ¿sí? Entonces, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dentro de ese principio que lo engloba, tú tienes derecho a una defensa que tú puedas elegir, y si no tienes cómo poder elegirla, porque como tú decías, eso muchas veces está mediado por tu acceso económico, la comunidad te provee a un defensor, ¿ya? Tienes derecho a que se te hable en tu lengua natal, porque si yo me voy, y es un derecho que de pronto aquí no nos hace mucho sentido, pero si yo me voy a Alemania y en Alemania cometí, no sé, ha sido un delito, no puedes alzar el brazo así porque quieres coger taxi, resulta que eso está penado en Alemania porque es un saludo nazi, allá te tienen que dar un abogado o un intérprete en tu idioma, es tu derecho, ¿ya? Entonces, y entre esos, el artículo 77 de la Constitución te dice que tienes que ser juzgado por leyes que ya, el 77 junto con el 82, que tienes que ser juzgado por leyes que ya existan, no que ese rato se inventen. O sea, el delito es tal robo, es hurto, es violación, es tal cosa, eso creo que nos censuran en TikTok, es tal cosa. Entonces, eso ya está escrito en la ley y por eso vas a ser juzgado. No que ese rato se inventen alguna cosa como, no sé, aquí que son campeones en inventarse infracciones, ¿no? Entonces, bueno, y una de las cosas que el último de los numerales, de los literales del artículo 77 te dice, es que privale de la libertad a la persona, porque el bien más importante para un ser humano es su vida, y después es su libertad. Entonces, no le podemos matar a las personas, a menos que en los que hay pena de muerte, pero sí privarles de su libertad. Ese es el mayor castigo. Ese castigo es el que tiene que ser usado como última opción. Entonces, la Constitución dice es de última ratio, o sea, es el último recurso que tenemos. Antes hay otro tipo de medidas, como la presentación periódica a Fiscalía, que puede ser todos los días, que puede ser pasando un día, que puede ser los lunes, los miércoles, fin de mes, lo que sea, ¿ya? Otro tipo de garantías, como no salir del país, como no cambiarte de trabajo o no cambiarte de ciudad sin avisar previamente al juez. O sea, hay varias maneras que la ley contempla para que tú no puedas ser puesto preso sin tener una sentencia previa. ¿Sí? Entonces, no es tan descabellado si lo pensamos. México es uno de los países que aún mantiene que te detengan mientras hay investigaciones para probar que fuiste o no fuiste culpable o eres inocente de un delito. Y las prisiones en México tienen sobrepoblación y todo lo que sabemos sobre ellas por esta causa. Y no están acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a todos los tratados internacionales. Ecuador sí lo está al día. Entonces no es un invento de la Constitución del 2008. Y de la otra, que ya no me acuerdo qué era, que decía que por qué la prisión es de última ratio, porque no lo es para todos los delitos, también hay que decir eso. Y si es que, por ejemplo, hay delitos que atentan contra la vida o que realmente atentan contra el bien común, entonces esos son los que no tienen acceso a esta garantía, digamos. Y nos has dado como un claro ejemplo del tema de lo que ahora está tratando el Ecuador, de una constituyente, que también hablaremos ampliamente quizás en otro programa, para informar a la ciudadanía. Por favor, lean, infórmense, no vayan y voten por lo que miren en redes sociales. En realidad es una responsabilidad y está
en juego muchas cosas, más que todo por cómo se ha dado las dinámicas, porque si bien es cierto, siempre estamos como abiertos a mejorar, ¿no? A que exista capaz un mejor artículo, más garantías y demás, pero, o sea, con este tema de la lectura y la importancia de conocer, no solo de decir, bueno, sí o no por alguna situación en sí. Y ahí quería mencionar, mi querida Liz, de un tema que siempre han dicho, del tema de las personas privadas de la libertad, que no tienen derechos. También se ha escuchado de que por qué los tienen, y que la Constitución hace que les defiendan, ¿no? Ahora que han hablado también de las personas ahorita que, bueno, voy a mencionarlo, yo sé que TikTok también restringe, pero son narcotraficantes, han dicho que les defienden, que a las personas que asesinan y demás, o sea, dice la gente es que esa Constitución les defienden y no es en ningún sentido. Y nos preguntamos, como decía un amigo el otro día, que nos digan en dónde están los artículos que les defienden. Más bien yo creo que el gobierno y las autoridades les deben mucho al tema carcelario, le deben mucho a este sistema de las cárceles y demás, porque también dicen que es de rehabilitación y ellos no se están rehabilitando en nada en el tema. O sea, el Ejecutivo y la institucionalidad no ha dado también un poco de el tema de cómo se desarrolla en las prisiones este tema de las personas que están ahí. Entonces nos deben mucho en muchas cosas, y no es que les defiendan, más bien, como tú dices, tienen sus derechos, que el que perdieron es el tema de la libertad de tránsito y estar obviamente afuera, pero lo demás sigue igual en ese sentido. Entonces creo que también es de informarse y conocer, y quería también ir a un punto en el que yo siempre también digo que a las profesionales que han estudiado derecho no conocen de derechos humanos, algunos, porque también se les va por ahí y uno queda así como, a ver, ¿y cómo? Si yo no soy una abogada y he tratado de entender que son derechos humanos, otros abogados no saben defender derechos humanos. Entonces es como complicado en ese sentido, mi querida Liz. También cómo tú lo ves de eso también de la justicia, o sea, cómo se ha venido desvirtuando aquí el tema de jueces, fiscales, que nos han debido tanto, y muchas personas han tenido que irse a instancias ya internacionales, que luego de muchos años han llegado las sentencias acá en contra del Ecuador porque no hicieron su debido proceso, como se menciona. Yo voy a decir algo que de ley va a causar mucha polémica, pero bueno. A ver, los derechos humanos son acuerdos mundiales, diríamos así, y que no fueron el resultado de mentes iluminadas. O sea, no fueron iluminados los que se inventaron esas cosas, sino eran demandas legítimas de un pueblo dolido, de un pueblo con hambre, de pueblos esclavizados, de pueblos en condiciones muy duras, ¿no? Que dijeron, pero ¿por qué nosotros no? Y ellos sí. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que morir trabajando mientras otros solo se sientan a comer? ¿Y quién les dio ese derecho divino? Y empezaron como a cuestionar, ¿no? Muchas cosas. Y muchos de los resultados de que tengamos ahorita una jornada de 8 horas, de que no haya trabajo infantil, de que la educación sea un derecho, fue porque la humanidad ya pasó por cuando no lo era. Vayan a averiguar cómo fue la historia del trabajo infantil, cómo habían niños en Londres viviendo en las calles, cómo eran tratados los indígenas desde los obrajes, cómo aquí en el Parque Montalvo, cada vez que veían un indígena en los años 50, 60, 70, le daban una escoba para que barra. O sea, cómo a las niñas indígenas del oriente, de la sierra, de la costa, campesinas, se las llevaban desde muy chiquitas a las casas de familias de señores para que sean el servicio de, sean de servicio, ¿no? Y luego cómo esas niñas al ir creciendo iban siendo sujetas de abusos
de toda clase por parte del patrón, de los hijos del patrón. O sea, todo lo que esté en la Constitución es porque ya pasamos, ya, o sea, ya hubo cuando aquí te cruzabas, no sé, tenías el pelo largo y te acusaban de rockero, marihuanero y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y te ibas preso. Y luego, quién sabe, ya pasó que ibas preso por por tener una orientación sexual diferente a la hetero. Ya pasó que ibas presa o preso por usar una minifalda. Entonces, todas esas cosas nosotros pensamos que al decir todos son delincuentes o que les favorece a los delincuentes, no nos ponemos a pensar. Primero, creo que no tenemos espejos en las casas. Muchos de nosotros tenemos un color de piel, unos rasgos en la carita, una forma de vestir que no es de la élite. Y si estamos mal parados, en mal tiempo y en mal hora, somos los primeros en ir preso. Dios no quiera, pero pueden ser sus hijos a los que les encuentren un poquito menos de 5 gramos de marihuana y se va preso. Y no hay tabla de consumo, ¿no? Porque esa es otra de las mentiras que les han dicho, ¿no? Que la tabla de consumo ha destruido a los jóvenes. Mentira, señores, es solamente un indicativo para saber quién hace de eso un negocio y quién lo consume, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratarle al otro, a mi vecino, a mi, no sé, a mi compañero de universidad o de carrera o de facultad, como delincuente solamente por pensar diferente o por tener otro tipo de forma de hacer las cosas o de presentarse ante la sociedad, y que por eso se vaya preso, o sea que la primera opción es delincuente a la cárcel, sí habla mucho de nosotros, o sea, ¿quién nos formó? Porque no puedes ni decir, o sea, ni los lobos, ¿cachas? Porque los lobos son animales que se cuidan, que se protegen, que son nobles. Que andan en manada. En cambio, nosotros estamos esperando a ver quién se tropieza para Destruir. ahí mismo destruirle. Y hacer cacería. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. O sea, yo no estoy de acuerdo con usar esto de, eres, no quiero que nos censure TikTok ni Facebook, pero eres un traficante, eres tal cosa, porque no es así. Entonces, si nosotros estamos pidiendo que sea la cárcel la primera opción frente a si la leve sospecha de que pudiste cometer un delito, y un delito puede ser que puede ser algo tan irrisorio como, por ejemplo, para una persona y para otra puede ser lo más grande, ¿no? Rompiste un candado de una casa que era de tu tía con la que te llevas mal y tu tía te va a acusar de robo. Preso. Ya. Porque eso estamos pidiendo. Y digo, ¿por qué? Porque el robo es acceder con violencia, con fuerza ante un bien. Entonces, yo estoy rompiendo una puerta, estoy aplicando fuerza para ingresar a un espacio. Entonces, ahí, para otra persona, eso es wow, un show y todo lo demás. Y que mi primera opción sea irme preso. O sea, ¿qué estamos diciéndonos? Entonces, no podemos pensar que todo el mundo en este país es un potencial delincuente. Porque por más que me caigas mal, no lo es. Entonces, eso es importante irlo desmenuzando. Y otra cosa que sí quiero decir, que en el 2008 esto fue un proceso participativo. Todos quienes quisieron aportar a la Constitución lo hicieron. Y no me van a decir, porque yo fui parte del proceso constituyente a través del Acuerdo Nacional de Juventudes, con jóvenes de todo el país, que no se puede, o que en ese momento nos estaban manipulando o no, porque nosotros llegábamos en feriados, viernes después de universidad, viajábamos en la noche para trabajar sábados y domingos. Una provincia a veces era sede, luego otra, y nosotros veíamos cómo nos sacábamos los recursos para dar de comer gente que nos auspiciaba, las personas que de donde nos sacábamos. Nuestros padres afrontaron desayunos, almuerzos, todo porque estábamos haciendo un
O sea, estábamos creando un proceso de jóvenes para jóvenes. Gracias a esto tenemos el artículo que habla de la juventud como sector de desarrollo estratégico del Ecuador. Entonces, nuestro documento fue aceptado como un documento para debatir en el Pleno. Lo mismo hicieron las mujeres, lo mismo hicieron los pueblos indígenas, lo mismo hicieron las personas LGBTI. Todos los colectivos llegábamos a Montecristi cada fin de mes, cada fin de semana, con vuelos gestionados de la FAE, a dedo, haciendo postas. O sea, fue un proceso, no como el que quieren hacer ahorita, que es una constitución de notables, es decir, de iluminados, que ustedes verán que en clase de iluminados tienen, que dicen rompido, que dicen que el agua viene del grifo, o sea, verán que iluminados escogen. Entonces, sí es importante que nos acordemos de eso, porque no es como nos están pintando. Y yo, por decir esto, no soy militante o no soy de tal cosa partidista, o no soy de un partido. Yo estoy defendiendo procesos que no nacieron ayer. ¿Sí? Entonces es solamente tener un poquito de lógica. Vayan a revisar 2010, 2020, entren a, no sé si todavía esté vigente, pero si quieren comprobar lo que estoy diciendo, busquen Acuerdo Nacional de Jóvenes por la Constituyente Juvenil 2008. Entonces ahí van a ver cómo fue un proceso realmente, o sea, apestábamos, vean, en Montecristi, o sea, éramos así como ya, lo que sea, queremos bañarnos, pero ya, entonces era un proceso en el que creíamos, y eso hay que rescatarlo, esa solemnidad de pensar que estás aportando a tu país. Entonces, eso no se puede borrar de un plumazo. Y porque una influencer a la que le paga el Estado $5,000, $11,000, como lo hace con Carlos Vera y como ya sabemos con muchos otros influencers de esta ralea, les diga. O sea, sí. Y que ni siquiera han terminado el bachillerato o han pisado una universidad o han dado una prueba del CENESID para ubicarse en alguna carrera. O sea, ¿a quién estamos escuchando? Yo creo que nos has dado esas luces, mi querida Liz, del tema de lo que se viene en Ecuador, un tema además que nos camuflan, porque ya se viene un feriado increíblemente con un día más que nunca antes lo tuvimos, pero que nos dan ¿cómo sería? O sea, nos manipulan de cierta manera. Bueno, yo siempre digo, o sea, nos ve la cara, si nos ve la cara y piensa que somos, o sea, que no somos inteligentes para darnos cuenta de las situaciones, cómo están surgiendo, y pues la gente le aplaude, y eso es lo que en realidad a veces a uno le frustra de alguna manera lo que sucede. Pero te doy el feriado y ya te voy a pagar tanto para que esto, y ahora, bueno, los estados de excepción, y bueno, son muchas cosas que en realidad démonos cuenta, o sea, abramos los ojos y en realidad veamos lo que está sucediendo, porque no es todo redes sociales de información como hemos hablado en toda esta noche. Y bueno, se nos acaba el tiempo, ya la productora me está viendo así como que... Sí, nada partidista. Por favor. No estoy diciendo eso, no, mentira, pero fuera, no, mentira. Pero bueno, es que en algún sentido hace que en realidad nos sentamos así, porque es preocupante lo que sucede y no podemos dejar de mencionarlo. Por eso hemos abierto el tema de derechos, y si la justicia está a medias en este sentido, en este tiempo, porque estamos viéndolo desde ese punto, cómo se les viene manipulando, o sea, un decreto que esto es más que el otro, y sucesivamente con muchas cosas. Pero bueno, hay mucho más que decir. Quiero solo saludar en Facebook a Epicentro Informativo, dice: saludos chicos, de excelente programa. Henry López, unos aplausos, y a la Patti Escobar, que ha estado también, hermosos conciertos en esos procesos, dice. Tuvimos en Ambato, Anita Tijux, exacto. Entonces, la Patti también, un saludo súper grande.
Y pues vámonos despidiendo de este episodio de Sinvergüenzas. Próximamente estaremos con más temáticas y ojalá le podamos tener igual a la Liz en otro espacio para de igual manera poder conversar. Así que Liz, unas últimas palabras para quienes estuvieron al pendiente de este programa. Nos quedamos, como dijimos al principio, con muchos temas para hablar. Bueno, sí, yo más decir lo que tú, cerrar con lo que tú decías, Vivi. Hay que ponerle el ojo a los jueces, hay que ponerle el ojo a las instituciones que son las encargadas de cumplir las leyes, porque Ecuador realmente tiene un marco legal increíble, un marco legal súper bien hecho, de avanzada, que uno, o sea, yo leo la Constitución y digo, qué bonito lugar, qué lindo sería vivir ahí, pero es importante que lo podamos aplicar. Y quienes han estado encargados de hacerlo no lo han hecho con la dignidad que este pueblo se merece. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos de dónde vienen estos jueces que utilizan las acciones de protección a favor de quienes hacen daño al país, porque eso no podemos negarlo. Hay quienes utilizan estas formas, estas garantías para su uso personal, y entrar y salir de las cárceles como un pobre no lo pudiera hacer. Entonces es allá donde tenemos que apuntar, y no hacia nosotros mismos, no hacia la gente que es como yo. Entonces esa es una pequeña reflexión. Y si bien es cierto, nos vienen repitiendo siempre que no politicemos las cosas, pero la vida es política, muchachos. Exactamente. La vida es política. Todo, desde que tú naces y tomas decisiones, estás tomando una opción política. Entonces, desde que te gusta el helado de mora, o el de chocolate, o el de coco, o el de vainilla, entonces estás tomando una decisión. Y eso no pasa solo cada 4 años. Entonces, seamos responsables, y si vamos a hablar de ciudadanía y de derechos humanos, va más allá de cumplir con el código, de cumplir con ordenanzas, de cumplir con requisitos o de hacer las cosas en forma, ¿no? Sino es un ejercicio de alzar tu voz cuando hay una injusticia contigo o con los demás. Eso, y muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Vivi, Anita, por el espacio, y a quienes nos han acompañado durante toda esta hora. Muchísimas gracias por estar acá. Chévere, Liz, muchas gracias. Y pues el Miguel, estoy segura que estaba con la pregunta de lo que pasó en su trabajo, pero ya no la hizo. No, yo más que nada hoy me doy cuenta que yo estaba en lo correcto. O sea, quizá para muchos yo no gané, y para las personas y sé que uno de ellos está viendo el podcast, y me parece perfecto que lo vea, porque sé que mis ex compañeros tampoco se van a quedar quietos si algo les vienen a hacer, ¿no? Entonces es importante, yo como digo, gracias Dios porque conseguí un mejor empleo, estoy muy bien, pero creo que era necesario que alguien se levante y ponga un alto a todo lo que nos hacían, ¿no? Porque no es justo que a una persona lo denigren, lo acaben por el hecho de ellos tener más economía, ¿no? Entonces, como bien nos decían aquí, estamos en el derecho y el ser ciudadano pues es el reclamar aquello, mis derechos. Obviamente yo como ciudadano tengo mis derechos, mis obligaciones, y como tal lo estoy cumpliendo. Entonces hoy me siento más satisfecho aún con lo que acabo de escuchar, de que yo estuve en lo correcto, de que yo reclamé lo mío, reclamé lo justo. Y sí, quizá el fiscal se vendió, mi abogado se vendió, pero yo en mi interior yo sé que terminé ganando. Yo terminé ganando porque tuvieron que soltar plata para que no les pase nada, entre comillas, pero les pasó mucho porque tuvieron que soltar dinero, porque yo en lo legal no les iba ni siquiera a pedir dinero, solo les iba a pedir que limpien mi nombre públicamente y se acabó el lío. Pero bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron, porque cargaban con la conciencia de todo lo que me acusaron, y yo sé que ahora se remuerden a cada rato viéndome a mí tranquilo, feliz, y ellos pues tuvieron que soltar dinero, quizá endeudándose incluso para estar tranquilos. Entonces eso, agradecer a la audiencia que hoy nos ha visto, agradecer a nuestra abogada igual que ha estado dándonos estos temas muy importantes, que yo sé que va a ayudar a alguna persona que nos ha estado viendo igualmente. Y nada, nos quedan muchos pendientes que
que hablar acá sobre lo que está pasando en nuestro país, incentivar a toda la sociedad a que en vez de estar en otras cuestiones, nos dediquemos un poco a leer, a investigar y dar también nuestro criterio, ¿no? Pero sin ponernos una bandera política como tal. Eso, Vivi, y a nuestro invitado igualmente muchas gracias y esperamos compartir estos temas más adelante. Mi querida Liz, ¿cómo estás en redes? Es importante porque estamos en redes con muchas cosas viendo que no son importantes, así que esta red sí es importante. Liz Paredes Carreño, así me encuentran en redes. Muy bien, entonces ahí estaremos, ya le vamos a hacer que haga TikToks a la Liz también para que se haga viral. Sí, sí, Como sí. decíamos, no nacimos en esa época de estos gustos desde chiquitos de estarnos con el teléfono, Pero tocó. ahí le damos, creo que nos toca también abrirnos por ahí el espacio. Verán. La producción también que se despida, por favor. Bueno, súper interesante conocer, ¿no? Y como dice Liz, lean. Y como decía el otro día un invitado en otro podcast, leer no duele, creo que dice él. Leer no duele, leer no cuesta. Y si no, también vaya a Chat, GPT, hay diversas inteligencias, así como Gemini. están haciendo las leyes, los discursos. Así usted también vaya y pregúntele. Pero que le no recuerde lea. la historia. No, No lea al final. eso, no lea las fuentes de información. Úselo para informarse. Úselo de buena forma, entonces ahí también va a haber mucha información para que lo que lo ve solo en redes o se inventan o le hacen cortina de humo, también es importante nosotros ir a contrarrestar esa información por fuentes oficiales y que no estén, ¿cómo sería la palabra? Tengan criterio propio, ¿no? Que no sean direccionadas. Entonces, esa sería mi recomendación. Agradecerle a nuestra invitada, aquí al Miguel, que como bien es cierto, en pantalla uno le ve como que se estuviera de verdad durmiendo. Lo Pero siento, entonces, ¿o será que estamos Ya no se acostumbrados va a a olvidar verle los con los lentes lentes? Y yo que estoy pendiente de acá, les veo todos, digo, ¿están como distraídos o qué les pasa? Pensando, Sí. analizando. Entonces nos despedimos, que tengan una linda noche, un buen inicio de semana y que, Sí, ya mañana. que vaya súper, súper bien en todo. Una Muchísimas semana muy gracias. cortita. Ah, sí, 3 días. Me Y imagino ya, como toda en la Ecuador, como en el Ecuador estamos súper bien económicamente, está a muy buen precio la Esperando el canasta Black Friday. básica, está a un buen precio los combustibles, me imagino que la gente de salir, como ya también se adelantó el pago del décimo tercer sueldo, entonces la gente está con plata y de seguro va a salir. Al Black Friday. Sí. Pero bueno, así estamos en el Ecuador, quienes nos están viendo de otros países, está un poco complicada la situación. Pero bueno, muchas gracias nuevamente, mi Liz. Recuerden que estamos en todas las redes como Sinvergüenzas, Facebook, Instagram, TikTok y también en YouTube, así que nos pueden también mirar ahí se encuentran todos los episodios si quieren revivir alguno de ellos. De igual manera quiero agradecer a nuestros auspiciantes, a Epicentro Informativo, a Crochetividad by Salomé Flores y a Bilú. Y estamos a través de Origen, Periodismo con Raíz, Medio Digital. Este ha sido el episodio número 8, en donde hablamos de justicia media. Muchas gracias. Adiós. Ay.